Bienvenidos a esta sesión del Denia Festival de les Humanitats. En este caso vamos a tratar el tema de los límites del arte y la literatura en un espacio de arte donde, bueno, particularmente la Universitat Politécnica de Valencia se ha visto involucrada de algún modo y ahora os contaré de qué manera y por qué. Primero que nada, quiero saludar y presentar a los participantes de esta sesión de debate o de conversación, ¿no? Carolina Ciuti es comisaria de arte contemporáneo y directora de la revista exibart.es, es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Florencia y ha cursado máster en arte contemporáneo en la Sotheby's Institute of Arts de Londres. Desde 2017 ha sido directora artística del Festival de Videocreación Loop Barcelona, donde ha producido exposiciones, ciclos de cine, performance de artistas internacionalmente conocidos como Regina de Miguel, Antoni Muntadas, entre otros. Ha comisariado igualmente exposiciones, performance y ciclos de cine en instituciones como el Spazio Volta de Bérgamo, la Fundación Antonio Tàpies, la Filmoteca de Cataluña, el MACBA, el Real Círculo Artístico, todos ellos de Barcelona, el Centro Cultural de España en México y otras instituciones en ciudades como Shanghái, París. Igualmente ha editado diversas publicaciones con editoriales como Mouse Publishing o RAM Editions. Desde 2015 escribe frecuentemente para Atlas, editorial italiana especializada en el sector educativo. Entre el 2017 y 2022 ha sido miembro fundadora de CRIP, colectivo dedicado a llevar a término proyectos híbridos entre las artes visuales, el teatro, performance, etc. Carolina Ciuti ha recibido premios como el Moving Up, espectáculo Performing Arts, y el premio de la crítica Teatro Sociale Gualtieri, todos ellos en el 2018, entre otros. Yo creo que ya está más o menos todo, aunque seguro que no, porque me dejo muchísimas cosas. Demasiado. Pero en cualquier caso, Carolina, si crees conveniente añadir alguna cosa más que nos pueda ayudar a contextualizar pues, tu participación, pues adelante. Bueno, a mi derecha tenemos a Paco Cerdá, bienvenido. Él es periodista y escritor. Es autor del libro El Peó, de la editorial Ara Llibres, en el 2023. Su versión editada en castellano en el 2020 con la editorial Pepitas de Calabaza fue premio Cálamo Libro del Año. Para esta última editorial, para Pepitas de Calabaza, también escribió Los Últimos, Voces de la Laponia Española, en 2017. Asimismo, es autor de 14 de abril, con la editorial Libros de Asteroide, en el 2022, con el que recibe el segundo premio de no ficción Libros de Asteroide. Paco Cerdá es fundador de La Caja Books. Ha trabajado 10 años como reportero en el Levante, el Mercantil Valenciano, y colabora frecuentemente con otros medios de comunicación como puede ser El País, la cadena SER, Cuadernos Hispanoamericanos. También hay que referir que su obra ha sido traducida al francés. Así que nada, bienvenidos a los dos. Y pues bueno, por mi parte, simplemente comentarles que quien les habla pues es profesor del Departamento de Conservación y Restauración de la Facultad de Bellas Artes de la Politécnica, investigador del Instituto de Restauración y ¿qué más? Bueno, mi nombre es Toni Colomina y en cualquier caso, pues nada, estoy encantado de participar, de moderar estas conversaciones con vosotros dos y vamos a empezar. Para ello me gustaría empezar con unas palabras que nos ayuden pues a establecer un punto de partida en torno a lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Que son los límites del arte, la literatura y la cultura en general, ¿no? El arte, la literatura, la cultura tienen una capacidad única para transformar el mundo más allá de su función estética. Son un medio de expresión poderoso que puede inspirar, que puede sensibilizar, que puede movilizar a las personas hacia un cambio positivo. En su intersección
con temas cruciales como la igualdad, la justicia social, la sostenibilidad ambiental y la diversidad cultural, poseen el potencial de generar conciencia y transmitir mensajes que desafían percepciones y prejuicios, fomentando la reflexión crítica. Como catalizadores de acción, el arte, la literatura, la cultura pueden abordar problemáticas globales e inspirar a las comunidades a involucrarse en iniciativas que supongan o que promulguen un cambio significativo. Actúan como un puente cultural, promoviendo el entendimiento mutuo y la apreciación de la diversidad. En un mundo cada vez más interconectado, esta capacidad para derribar barreras y fomentar la empatía es esencial para enfrentar los desafíos globales de manera colaborativa. Bueno, estas palabras sirven un poco como punto de partida, como introducción y como presentación a una pequeña píldora audiovisual que también nos va a servir para contextualizar todo lo que vamos a hablar a continuación. Y tiene una justificación cuando montábamos esta intervención o montábamos esta mesa de debate, de conversación, junto con la organización nos dijeron que, bueno, nosotros desde la Universidad Politécnica de Valencia habíamos preparado una serie de actividades complementarias que se han venido realizando previamente a estos días del festival y que se desarrollaron precisamente en el Centre d'Art l'Estació, que fueron la realización de una exposición fotográfica, pero especialmente un taller de fotografía, un workshop fotográfico en el que a los participantes les propusimos un pequeño juego, ¿no? Que era, bueno, salir por las calles de Denia. Todos los participantes eran de la localidad y los organizadores precisamente veníamos de fuera, ¿no? Bueno, algunos muy próximos, particularmente de Gandía, pero bueno, venían gente de Valencia, venían compañeros de Latinoamérica, gente que no conocía Denia. Entonces les propusimos a los participantes que de alguna manera no solo realizaran esas imágenes de la ciudad de Denia, especialmente identificando y fotografiando sus elementos patrimoniales, o por lo menos aquellos que de alguna manera con los que los participantes se sentían más identificados, y estamos hablando de construir patrimonio, ¿no? En definitiva, sino que detrás de esas imágenes nos contaran sus vivencias, sus recuerdos y nos hicieran, bueno, a los visitantes nos hicieran partícipes de esa construcción de la identidad, ¿no? Que nos invitaran un poco a pertenecer a su grupo, al pueblo, ¿no? Entonces, bueno, grabamos un pequeño vídeo con este juego y luego a partir de aquí seguimos hablando, ¿de acuerdo? Venga, proyectamos el vídeo. Gracias. L'activitat ha consistit en una exposició fotogràfica en el Centre d'Art l'Estació, acompanyada d'un taller de fotografia pels carrers de Dénia. On els participants, tots ells residents locals, han tingut l'oportunitat de capturar imatges d'aquells elements culturals que consideren fonamentals per a definir la identitat del seu poble. Este rally fotogràfic, a més d'un exercici artístic, es va transformar en un valuós intercanvi de coneixements i vivències. Al llarg del taller, els participants ens explicaven als organitzadors, tots nosaltres forans, el significat profund del que fotografiaven. Ens relataven per què aquests elements eren essencials per al seu sentit de pertinença i com cadascun d'ells constituïa una peça única en la construcció del patrimoni cultural. El que podria semblar un simple monument, un racó, una tradició, cobrava una nova dimensió en conèixer les seues històries personals i la seva rellevància com a símbol d'una comunitat. Esta experiència ens va portar, com a visitants, a un reconeixement més profund dels valors identitaris de Dénia, ajudant-nos a comprendre com el patrimoni cultural és un llegat del passat, però també una font viva de significats i emocions que defineix els pobles en el present. Per part nostra, en reconèixer la importància d'estos elements, ens vam acostar a una comprensió més àmplia de la seva cultura i vam desenvolupar una empatia positiva per la seva forma de vida.
Si portem este exercici de reconeixement cultural a una escala global, ens adonarem que la comprensió de la diversitat enfortix els llaços dins una comunitat i també fora. I en este sentit ajuda a construir ponts entre cultures, promovent l'entesa entre els pobles. Esta obertura i respecte cap a la diversitat cultural pot actuar com a poderosa ferramenta per a previndre conflictes, dissensions entre nacions veïnes i fins i tot guerres, en reconèixer i valorar els elements distintius de cada comunitat, aprenent a respectar la seva història i la seva singularitat. Bueno, retomando algunas de las ideas que hemos comentado inicialmente, algunas de los conceptos o ideas que también se entreven o se dejan ver en el vídeo, pues bueno, esta actividad al final lo que hace es promover el intercambio de vivencias entre los participantes y los observadores, entre los que viven y los que visitan. Y en definitiva, lo que este respeto y este entendimiento o esta conexión, lo que supone o lo que se convierte o actúan como motores de paz y de armonía en un mundo que cada vez, pues, obviamente, está más interconectado y en muchas ocasiones se convierte en un espacio global hostil muchas veces, ¿no? Lo que pretendemos con este ejercicio, con esta actividad, lo que pretendimos es también reflexionar en la posibilidad o en soñar en la posibilidad de que, bueno, pues si lo extrapolamos a un nivel un poquito más global, pues este ejercicio de reconocimiento de la diversidad cultural nos podría ayudar a la humanidad a conseguir un mundo, pues, sin conflictos y sin guerras, ¿no? Tomando, bueno, como punto de partida todo lo que hemos mencionado, sí que, bueno, os voy a dar paso tanto a Carolina como a Paco. Empezamos por Carolina, que yo creo que nos podría contar algunos proyectos artísticos sobre diferentes artistas que trabajan pues, con esta idea del territorio, del patrimonio a través de acciones participativas y que al final, pues, acaban teniendo un importante impacto, ¿no? Un importante valor tanto cultural como social como político. Carolina, cuando quieras. Pues muchas gracias por la introducción. Gracias a todas por acompañarnos. Estoy muy contenta de poder participar en esta conversación porque siempre cuando hay el encuentro entre miradas distintas, aunque dentro de un mismo ámbito, es muy enriquecedor. Tenemos que contestar a una pregunta que es muy difícil de contestar. De hecho, yo creo que más que contestar esta pregunta podemos hacernos más preguntas y quizás también pensar en los límites del arte y la literatura, pensando a la vez en sus posibilidades, ¿no? En el marco de acción que el arte y la literatura posibilitan. Pero ya que estamos aquí para hablar de límites, quiero definir los límites de las historias que os explicaré en breve a través de unas piezas que he elegido, porque siempre me gusta hablar a través de los trabajos de las artistas. Entonces, he escogido unas piezas que no son piezas que utilizan medios artísticos tradicionales, ¿vale? Aquí delimitamos un poco el campo de enunciación. Son todas piezas performativas, participativas, realizadas de forma colectiva. Son piezas que se emplazan en territorios específicos y que intentan dialogar, establecer un diálogo con este territorio. Y son piezas que, a través de lo colectivo, intentan imaginar y plantear nuevos futuros. También, antes de empezar este recorrido a través de 4 proyectos distintos que vienen de Italia, de Perú, de Barcelona, me gustaría dejaros con una cita de Ursula K. Le Guin, que es autora estadounidense de ciencia ficción
y poeta desde mi punto de vista, ¿no? Una visión como muy poética del futuro y de sus cataclismas, que se murió hace unos años. Ella decía que para sobrevivir lo que se necesitaba eran artistas que fueran capaces de imaginar una realidad más grande de lo real, ¿no? Y entonces me parece como muy interesante interpretar lo que decía Ursula K. Le Guin y decir que el arte, en realidad, nos ayuda a trascender los límites de la realidad que habitamos y lo mismo la literatura. Estaré mirando el móvil porque he tomado algunas notas y no me quiero equivocar en mencionar los nombres de los proyectos que mencionaré porque quiero que los podáis también localizar. Y empezamos este viaje, aquí veis dos de las piezas de las que os hablaré, con una en concreto que es esta. Es la performance Legarse a la montaña de la artista italiana Maria Lai, llegarse a la montaña, atarse a la montaña. Es una acción performativa o una obra de arte relacional que se realizó en Ulasai, un pueblo muy pequeño de 1.500 habitantes en la isla de Cerdeña, en Italia. No os daré muchísimos detalles, pero sí que me gusta explicaros un poco el proceso. Maria Lai recibió una invitación por parte del alcalde de Ulasai a realizar un monumento a los caídos en la Segunda Guerra Mundial. Y ella contestó diciendo que para homenajear al pueblo donde ella había nacido, no quería hacer un monumento a los muertos, sino a los vivos. Como en todos los pueblos pequeños, siempre hay mucho conflicto entre las personas que los habitan. Seguramente también hay relaciones de colaboración, de poner en común, ¿no?, los recursos afectivos, materiales, pero también hay conflictos. Entonces Maria Lai, basándose en la explicación de una leyenda que le había explicado su padre cuando era muy pequeña, pues propone a todos los habitantes del pueblo de Ulasai de ligarse entre sí mismos utilizando un lazo azul, color del cielo, como decía esta leyenda. Y en esta acción de ligarse entre sí mismos les dice, si entre vosotros hay vínculos de amor o amistad, tenéis que hacer un nudo. Si hay vínculos familiares y de sangre, tenéis que poner un pan de fiesta, le llaman en Cerdeña, es un tipo de pan muy, muy tradicional que se viene cocinando a través de los siglos. Y en cambio, si hay relaciones de conflictos, no ponéis ni un nudo ni un pan. Y entonces son muy bonitas las imágenes de esta acción, hay muchísimas disponibles en Internet, porque realmente enseñan una movilización transgeneracional de todo el pueblo, niños, adultos, personas mayores que participan sin entender muy bien esta proposición, pero dispuestos a jugar. Y de repente, ese es un dibujo, pero la ciudad se transforma en un conjunto de lazos azules que señalizan la calidad, la tipología de las relaciones entre sus habitantes. Y me parece como una pieza muy emblemática, es un gesto poético, pero que nos hace reflexionar, yo creo que de forma muy evidente, sobre el que es el poder del arte, ¿no? Que seguramente a través de la abstracción metafórica puede llevar a reflexionar sobre, en este caso, ¿no?, un territorio en concreto, pero también temas como más universales, como por ejemplo el sentido de pertenencia a un lugar, la convivencia y la sostenibilidad de las relaciones. Pasamos a otra pieza que tiene otra montaña en común con la que acabamos de ver. Esta es una pieza de un artista de Bélgica, Francis Alice. No sé si alguna de vosotras ha tenido la oportunidad de visitar la Bienal de Venecia. Francis Alice representó a Bélgica con una instalación maravillosa en la última Bienal de Venecia sobre el tema del juego. Él es un artista que trabaja sobre todo con vídeo y performance. Y aquí os propongo conocer un poco más una performance que se llama Cuando la fe mueve las montañas. Es una acción muy sencilla, como la anterior que nos propone Maria Lai, realizada con materiales muy pobres, pero imposible sin la participación y la movilización de muchas personas. En este caso, desde la isla de Cerdeña nos movemos a la ciudad de Lima, Perú, en las periferias de la ciudad de Lima, en un periodo como muy históricamente cargado.
es el abril del 2022. Francis Salis recibe una invitación a participar en la Bienal de Lima. Y en lugar de producir una obra escultórica, aquí también, ¿no?, un artista que cuestiona el mandato, como había hecho María Lai, decide realizar una obra performativa. Y os quiero traducir una frase que él dice para introducir la pieza a la prensa durante esos días. Dice: recibí una invitación a participar en la última Bienal de Lima en el octubre del año 2000, un mes antes de que la dictadura militar de Fujimori cayera. La ciudad estaba agitada, había enfrentamientos en las calles y el movimiento de resistencia se hacía cada vez más fuerte. Se trataba de una situación desesperada y sentí que esto requería una respuesta épica, un gesto que fuese a la vez heroico e inútil, absurdo y urgente. Y me gusta mucho esta contraposición o diálogo entre estas palabras, ¿no? Lo inútil, lo heroico, lo absurdo y lo urgente, porque aplican también a la pieza de María Lai que acabamos de ver, ¿no? Quería sugerir una alegoría social en aquellas circunstancias y esto me parecía mucho más adecuado que el emprendimiento de cualquier ejercicio escultórico. ¿Y en qué consiste esta performance? Pues Francis Salis, de la misma manera que María Lai había hecho en el pueblo de Ulasai, invita a 500 voluntarios a coger unas palas y a mover de forma conjunta una línea de 500 metros de arena en una duna de arena muy alta en las afueras de Lima. Os quiero recordar que esta pieza se llama Cuando la fe mueve las montañas, ¿no? Y de alguna manera quiere hacer referencia al poder que tiene el juntarse, el hacer las cosas colectivamente y confiar en que la utopía es posible, ¿no?, de alguna manera. A nivel práctico, la duna solo se movió de unos milímetros, pero realmente estas personas juntas consiguieron hacer lo imposible, ¿no?, lo épico. Y en este momento tan tumultuoso a nivel político, a nivel cultural, las personas que participaron se sintieron tocadas por haber formado parte de este movimiento simbólico. Y para intentar ligar, digamos, estas propuestas a la introducción que hacía Toni al principio, son ambas acciones que en contexto de desilusión social, de falta de esperanza, generan un gesto poético que nos permite mirar adelante, imaginar el futuro. También esta pieza en concreto nos permite reflexionar sobre el valor de las ciudades, pero también de las periferias, del diálogo que hay entre centro-periferia. Os recuerdo que aquí estamos en la periferia de Lima, no estamos exactamente en Lima. Y también nos permite reflexionar sobre temas como la fuerza que tiene social y cultural, la movilización, y la movilización entendida como forma de estética social. Para intentar resumir, estas dos obras tienen en común una montaña, utilizan materiales pobres y se basan en la participación colectiva de la gente. Seguimos este viaje y de Lima vamos a Barcelona con otras dos acciones participativas que ahora se pueden ver en el Museu MACBA, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, en el marco de una exposición comisariada por Jorge Ribalta. Es un fotógrafo como muy conocido, acaba de recibir el Premio de Artes Plásticas, lo menciono porque quizá a alguna de vosotras os suene. La ciudad tiene un nombre, la exposición tiene un nombre muy emblemático y es Una ciudad desconocida bajo la niebla, nuevas imágenes de la Barcelona de los barrios. Y justamente esta exposición responde a las preguntas que tú también planteabas en la introducción. ¿Cómo nos podemos relacionar con nuestro patrimonio arquitectónico, urbano? ¿Cómo podemos trabajar el sentido de pertinencia en ciudades, en este caso en una ciudad, porque se habla de Barcelona, que se hace cada vez más insostenible? ¿Y cómo nos podemos asociar para señalizar, ¿no?, estas dificultades?
Entonces aquí hay dos piezas. La que veis arriba es una obra de Raquel Frieira y la que veis abajo es un trabajo de Jordi Colomer. Empezamos con la de Raquel Frieira. Esa es una pieza producida en el marco de la exposición y se llama But na but, érase y no érase una vez. Y es un proyecto que Raquel Frieira, que es una artista que trabaja mucho el tema de las prácticas femeninas, de lo doméstico, realizó en colaboración con Crea Dones, que es un grupo que se juntó para la ocasión de 13 mujeres afganas que se habían mudado a Barcelona después de haber escapado de la guerra. Me interesa mucho incidir sobre el proceso de esta pieza porque fue muy importante. Duró muchos meses en que el artista, gracias a la mediación de Crea Dones, tuvo que acercarse con mucha delicadeza a las historias de estas mujeres. Se reunieron en varios espacios del museo, también en algunos locales y centros cívicos del barrio de Raval, y fueron hablando de sus historias, simplemente compartiendo sus historias. Raquel le hablaba de su vida en Barcelona, ellas le hablaban de su vida en Afgán, de las razones que las habían empujado a marchar y de lo que se habían encontrado en Barcelona, ¿no? Un puente entre realidad territoriales muy, muy distintas. Y de las conversaciones lo que emergió desde el primer momento fue la importancia de la educación, de que justamente las mujeres son privadas en Afganistán. Hemos visto las muchas manifestaciones que han ocurrido en estos últimos años y que han llevado a la muerte también de algunas activistas. Entonces, todas estas mujeres de edades distintas reivindicaban el derecho a la educación y querían que la obra girar alrededor de esto, ¿no? Entonces aquí veis la materialización de la pieza en el MACBA. Hay unos maniquines en castellano, maniquines. Hay unas pizarras donde se escribió algo en un momento y algo borró lo que estaba escrito en estas pizarras, y los uniformes que llevan estas mujeres que no vemos, porque las vemos desde detrás, son los uniformes que las mujeres tienen que llevar cuando van a la escuela en Afganistán, en los momentos en que pudieron acceder a la educación. Durante este taller, una práctica muy importante para contar historias y que tiene mucho que ver también con la traducción y el traspaso de saberes a través de la oralidad fue la práctica de la costura. Entre este grupo de mujeres había una, que era la más grande, que sabía coser. Entonces les invitó a que bordaran las historias en los pañuelos tradicionales que las mujeres tienen que vestir cuando van a la escuela. Y el resultado de esta acción performativa es esta, ¿no? Una reflexión sobre el sentido de pertenencia, sobre el territorio a partir de la oralidad, a partir de la costura, y un mensaje también de esperanza. Ahora todas estas mujeres, algunas con sus familias, algunas solas, viven en Barcelona, están trabajando, la mayoría de ellas, y era muy importante para ellas dejar un rastro de este aterrizaje a Barcelona y de estas historias en el Museo de Arte Contemporáneo. Otra vez, el arte como catalizador de debate, de unión y de cambio con interrogante social. Seguimos con la última pieza de la que os quería hablar, que como os adelantaba antes, se trata otra vez de un taller participativo. La materialización final es una obra de vídeo. El vídeo se llama Xville, del artista Jordi Colomer, que es un artista nacido a Barcelona, pero es un artista que ha expuesto en muchos lugares, no solo de Europa, sino del mundo. Esta pieza se realizó en 2015 gracias también a un esfuerzo colaborativo. Fue la primera vez en Cataluña que se juntaron distintos centros territoriales para producir una misma pieza y enfrentar también los que son, bueno, temas de crisis económica que se vivió también en el mundo del arte. Y Jordi Colomer, para realizar este vídeo, involucró a una serie de estudiantes de unas escuelas de Francia y de Cataluña y a personas de distintos barrios de los dos contextos, y les invitó a reflexionar sobre la utopía de una ciudad.
a partir de los escritos de Jonathan Friedman, que como sabéis es teórico y arquitecto, y sobre todo a partir de dónde empieza la ciudad y de los manuales. Esos son dos escritos en que Jonathan Friedman, dos escritos que fueron editados a principios de los años 90, en que Jonathan Friedman se propone solucionar el problema de la vivienda para personas analfabetas o con otros tipos de limitaciones, ¿no? Para utilizar una palabra que recurre mucho en esta presentación. Esto fue un encargo que Jonathan Friedman recibió por parte de las Naciones Unidas y evidentemente estos libros estaban pensados para personas analfabetas y es muy interesante verlos porque no hay palabras, solo hay dibujos y son dibujos donde Friedman intenta explicar a las personas que tenían que ser destinatarias, digamos, de estos manuales, cómo poder construir habitajes sociales, ¿no? Viviendas sociales. Es muy interesante porque estos libros ahora son muy, muy difíciles de localizar, no están digitalizados, estaban dirigidos, digamos, a la comunidad y ahora, por una cuestión de mantenimiento, conservación, los pocos ejemplares han estado retirados, ¿no? De la comunidad, entonces esta se presenta casi como una paradoja, pero bien, Jordi Colomer, a partir de estos manuales, reúne a esta comunidad de estudiantes, de habitantes de distintos barrios y les pregunta cómo sería la ciudad ideal, ¿no? Para vosotras. Jonathan Friedman dice otra cosa que es muy importante y que quiero recordar aquí, que todo tipo de utopía nace de un sentido de insatisfacción compartido. Y es cuando se comparte la insatisfacción que se puede imaginar otro mundo. Entonces, Jordi Colomer les plantea esta pregunta a las personas participantes del taller y lo que resulta es la construcción de una ciudad de cartón donde podemos reconocer algunos edificios, ¿no? Rascacielos, algunas casas, pero donde hay muy pocos límites, o sea, no hay una forma ordenada de distribuir las viviendas, los negocios, viven juntas personas mayores, personas más pequeñas. Veréis en la última imagen que os he preparado que los animales también son protagonistas y viven en la ciudad. Y entonces es un ejercicio con el que me parecía interesante, digamos, cerrar este pequeño recorrido que hemos hecho a través de distintos proyectos, porque también nos hace pensar, y de esto quizás también hablará Paco, en el poder de la ficción, ¿no? Esta es una ciudad imaginaria, totalmente ficticia. Es una ciudad que va viajando, que se puede plegar, que se puede meter en una maleta, porque así fue concebida. Es una ciudad que ha viajado en Florencia, en Barcelona, ha llegado a la Bienal Sur, en Buenos Aires. Es una ciudad que no existe, pero que existe. Existe en el momento en que se juntan unas personas y se imaginan jugar al juego de somos los habitantes de esta ciudad. Y aquí se acaba mi presentación. Gracias. Wow. Gracias, Carolina. Bueno, nos vamos a quedar con tus últimas palabras, ¿no? Cuando haces referencia a la ficción, a la no ficción, y las vamos a intentar enlazar con la intervención de Paco. Yo tengo alguna curiosidad antes de que empieces tu discurso y es, bueno, pues un poco analizando tu obra literaria, pues yo siento la curiosidad, está inmersa o definida como una obra dentro de la no ficción, pero tengo la curiosidad de si en algún momento te has visto, bueno, pues aquí voy a poner un poquito de ficción, ¿no? O hasta qué punto se han presentado esos demonios para decir, bueno, me voy a centrar solo en la no ficción o voy a combinar la ficción y la no ficción, o que nos hables un poco qué es lo que entendemos por la no ficción, ¿no? Para también contextualizar. Y después de esto, pues sí que ya os pregunto directamente por cuáles son los límites, ¿no? de la producción artística, de la producción literaria, los límites entendidos o vistos desde dos puntos de vista, ¿no? Primero, frente a qué barreras nos encontramos, es decir, muchas veces pues no podemos realizar ciertas actividades artísticas o literarias o culturales por cuestiones meramente presupuestarias o por la sensibilidad que tengan o no tengan las instituciones
públicas o privadas en apostar por todo este tipo de producciones, o por la misma censura, que todavía es un fantasma que parece como de tiempos pasados, pero que de vez en cuando pues vuelve a aparecer, ¿no? Eso, por una parte, y luego digamos, otra cara desde la cual abordar este tema de los límites del arte y de la literatura sería, bueno, qué líneas rojas son las que no podemos atravesar, ¿no? En este sentido, pues ya sería una cuestión más personal, ¿no? Es decir, a la hora de realizar ese comisariado o esa obra literaria en el momento de escribir, pues qué autocontrol, ¿no? o qué pautas nos establecemos para no herir sensibilidades, hasta dónde podemos llegar. No sé, este tipo de cuestiones son las que, Paco, vamos a intentar abordarlas. Muchas gracias, Toni. Carolina, muchas gracias por esta charla magnífica, que creo que es oxígeno para imaginar y querer acercarnos a otras realidades artísticas y también sociales, que creo que falta nos hace. Bueno, bon dia a tots, moltíssimes gràcies per la seva presència. El títol, passaré al castellà en seguida perquè m'han demanat l'organització i cap problema, però el títol d'esta xerrada era Els límits de l'art. Realment, així ha condicionat els límits del part, perquè resulta que la meva parella, la meva nòvia, estava embarassada, tenia que fer ella esta xerrada, Purificació Mascarell, que és escriptora, és professora de teoria de la literatura, de literatura comparada, eixia de comptes a final de novembre, però hi ha una xiqueta que ha volgut vindre en 8 mesos i un dia, que sona un poquet a condemna, esperem que no sigui així, i me n'he anat de l'hospital perquè va néixer fa 7 dies, prematura, i ara me'n torne a l'hospital, però volia justificar l'absència de Puri Mascarell i la meva presència. Així és que la xiqueta està bé, la mare també. El que no sé si estarà bé d'així uns dies sóc jo. Bueno. Esperem que el pròxim aplaudiment la xiqueta tinga que fer alguna més per a guanyar-se'l. Però molt bé. Els límits de la ficció. Venia pensant estos dies, a banda dels biberons i de la llet, i tinc de somnis de xarcos de llet i la xiqueta per baix de la llet, bueno, venia pensant en els límits de la ficció, els límits de la no ficció y también en los libros que he ido escribiendo en estos años. Y lo primero que me vino a la mente es algo que dijo Platón. Platón tenía un terror enorme por la ficción, por el poder de la ficción. Platón desconfiaba enormemente de la ficción porque decía que hacía pasar por verdad una mentira. Y eso no era inocuo, porque ese hacer pasar por verdad una mentira tenía efectos performativos sobre la realidad, creaba realidad. Hay un autor que se llama André Aciman, que ha escrito un libro magnífico titulado Vita Irrealis, Vida Irrealis. Y la vida real sería eso que todos vivimos, las ilusiones, los sueños, aquello que no existe realmente, pero que tiene unos efectos reales sobre nosotros. Vamos a Mercadona a comprar o a Consum a comprar un martes por la tarde y eso seguramente no deja pozo en nosotros y sí que lo deja ese sueño que tú has querido toda la vida conseguir y que te has pasado media vida intentando, no sé, ir a una final de Wembley de Champions League o ver cómo tu madre consigue el sueño de su vida y eso no ha pasado, pero sí que ha transformado algo dentro de ti. Entonces, ese tempo irrealis, que no por existir físicamente, materialmente, no deja de tener efectos reales, es lo que Platón advertía. Cuidado con la ficción porque puede tener efectos sobre la realidad. Y ese debate que Kant después retomaba y decía que ninguna ética debe imponerse a la estética, que no deben haber límites a la creación artística, a la ficción, en este caso literaria, ¿no? Pero podríamos extenderlo a otros mundos. Por ejemplo, Lolita, la obra de Nabokov, todos la conocemos, es una obra de un pederasta. ¿Debería estar permitida o no debería estarlo? ¿Deberían los videojuegos violentos estar permitidos o no? ¿O el cine porno? O tantas cosas, ¿no? Que nos pueden cuestionar sin límites hay unas realidades ficticias, aunque parezca una paradoja, que hacen que un niño
entiende la sexualidad de una forma aberrante o en Estados Unidos coge una pistola y entra a un instituto a disparar. Videojuegos o cine violento o literatura. Entonces, tú decías, Carolina, una cosa que me ha gustado mucho. Hay más preguntas que respuestas. Raimon, que veranea por aquí, que es de Xàtiva, tienen aquella canción magnífica que dice «L'única seguretat l'arrelament dels meus dubtes». Y en este caso es así. Tenemos más preguntas que respuestas. ¿Qué hacemos? ¿Limitamos la ficción? ¿No la limitamos? Creo que la ficción, yo escribo no ficción y después hablaremos de ello, pero creo que la ficción, su objetivo último, aunque sea contando una mentira, es hacernos mirar lo real o soñar aquello que nos gustaría que fuese real. Y ese es el impulso utópico que Carolina estaba intentando explicar y lo ha mostrado perfectamente, que hemos perdido en los últimos tiempos. Vivimos en una época de proliferación enorme de distopías. Todas las series son distopías, son distópicas. Creo que con la pandemia se acentuó también una manera peligrosa de descifrar la realidad futura a base de peligros, riesgos y penalidades a nivel económico, a nivel humano, de enfermedades, de guerras. Y creo que eso es un retroceso enorme. El futuro siempre había sido, durante buena parte de la historia de la humanidad reciente, el futuro había sido sinónimo de progreso, de esperanza, de confianza. Eso lo perdimos. Lo perdimos y las incertidumbres del presente nos llevaron a temer futuros de riesgo. Y por eso las distopías florecieron. Tú decías que detrás de la utopía se esconde la insatisfacción, el no estar contento con este mundo y querer imaginar otros. Eso que inició seguramente Tomás Moro hace más de 500 años y que tuvo una gran proliferación en la Ilustración y eso se descafeinó. Y ahora el impulso que nos mueve es la incertidumbre, es el miedo directamente. Y por eso es esa proliferación de distopías. Justamente por eso creo que es importante que reivindiquemos, o al menos yo quiero hacerlo, el poder de la ficción para contar lo real a través de mentiras y soñar otras realidades a través de mentiras, porque será la única manera en que podamos construir algo mejor. Creo que todo parte de la palabra, siempre, para lo bueno y para lo malo. Creo que el Tercer Reich no se entiende sin la palabra, sin los discursos de odio, sin directamente el enfrentamiento en Ruanda, Tutsis contra Hutus, año 94, una de las mayores masacres de la historia de la humanidad, un genocidio, casi 1 millón de personas muertas a machetazos. Hay un libro magnífico que se llama Una temporada de machetes, de Jim Hatzfeld, y se retrata perfectamente el poder de la palabra a través de una radio criminal que se llamaba Radio Mil Colinas, que trataba a una de las dos etnias como cucarachas. No eran personas, eran cucarachas, y cada día animaba e instaba desde las ondas a exterminar a las cucarachas. Y entonces se metían en el lago las personas con machetes y cada día mataban miles de personas. Algo extraordinario, ¿no? Pero todo empezaba con la palabra. También para lo bueno, los grandes avances sociales, no sé, ahora mismo, ¿no? La ley de la dependencia, la sanidad pública, la educación, fueron utopías hasta que fueron realidades. El feminismo, la sostenibilidad, son hoy utopías, porque todavía no hay igualdad, ni todavía hay un respeto por el planeta, son utopías las más plausibles, nos gustaría creer, ¿no? Y todo eso empieza por la palabra. Los límites de la ficción, los límites éticos, debería haberlos, ¿no? Dejamos estas preguntas. Los límites de la no ficción. Me encuentro más seguro sobre ese terreno, lo he tocado más. Yo escribo no ficción literaria, pero bueno, lo que yo escribo no tiene mucha importancia, pero sí que lo que desciframos cuando leemos un libro de no ficción. Esperamos ver hechos reales o argumentos subjetivos, pero que no nos den gato por liebre. Y es ahí donde creo que es importante reivindicar una mirada sobre la literatura de no ficción. Yo lo llamo no fricción. Parece una tontería, una chorrada. Empezó como una chorrada en una librería con un librero amigo
Pero bueno, creo que la cosa puede tener su gracia explicada y su interés también. Yo he escrito varios libros, lo llamo no ficción, ¿por qué? Porque la ficción sería contar hechos inventados o imaginados, la no ficción sería contar hechos reales o ideas, argumentos, el ensayo. La no ficción, que me gusta a mí llamar, sería narrar, o mejor dicho, deslizar hechos reales sin el obstáculo o el roce o la fricción de, por ejemplo, constantemente atribución de fuentes, una narración, digamos, lineal o plana que no juegue con la forma, una renuncia al experimentalismo formal o a la creación artística. Eso sería la no fricción, ¿no? Atenerse a los hechos, pero y a la realidad, aunque sea histórica o presente, pero sin renunciar a todas las herramientas literarias. No es nada nuevo, se ha hecho desde hace mucho tiempo. Lo hacía Chávez Nogales, lo hacían los periodistas del New Journalism en América, lo hacen Scurati, lo hace en Italia, Eric Bouillard, casi siempre lo hace en sus novelas. Y bueno, creo que debe pivotar esa no ficción o esos límites por los que nos preguntaba Toni, deben pivotar sobre una base, el respeto por el lector, el respeto por el compromiso, yo diría ético en mi caso, de no faltar a la verdad, a la realidad, la verdad, digamos las verdades, ¿no? Todo en plural es normalmente más ajustado. Es decir, cómo explicar, y voy a poner algunos ejemplos, Carolina lo ha hecho con obras artísticas. Voy a poner algunos ejemplos de mis libros, disculpadme la autorreferencia, pero bueno, será más fácil de explicar. Situémonos, El peón. El peón es el primer libro digamos, de historia que he escrito hace unos años. El peón parte de una partida de ajedrez en el año 62, en la que Arturito Pomar, un niño prodigio del régimen de Franco, que Franco instrumentaliza, utiliza, juega una partida contra Bobby Fischer, que es otro niño prodigio estadounidense, que también el gobierno americano de Kennedy instrumentaliza para, de alguna forma, confrontar con la Unión Soviética sobre un tablero de ajedrez. Bueno, estos dos ajedrecistas juegan una partida en el año 62, que es la excusa, yo no soy ajedrecista, no juego ajedrez, es la excusa para hablar de ese año 62, de tantos peones que están sacrificando su vida por un, digamos, sacrificio colectivo, por una causa colectiva, ya sea el comunismo, el republicanismo, el movimiento Maqui en España, en la España de Franco, o en Estados Unidos el movimiento antinuclear, el movimiento feminista, también el movimiento indígena. Y uno de estos peones, bueno, aquella partida tuvo 77 movimientos, el peón tiene 77 fragmentos, uno por cada movimiento, y va discurriendo la partida y vas viendo la vida de Pomar, de Fischer y de tantos peones. Uno de ellos, cómo se escribe no ficción literaria, o cómo yo la entiendo, mejor dicho. Uno de ellos era un indígena americano encarcelado en ese año 62, del cual yo encuentro unas referencias, pero contar la vida a partir de esas referencias tan asépticas, digamos, no es lo que yo pretendo. No pretendo hacer un libro de historia, pretendo hacer no ficción literaria. ¿Cómo se hace eso, no? Se hace buscando, por ejemplo, qué temperatura hacía aquella noche en la que estaba escribiendo una carta este hombre, qué temperatura hacía en la cárcel en la que estaba. Entonces te vas a los registros meteorológicos del estado de Minnesota y ves la temperatura, porque, y ahora os leeré un fragmento muy breve y lo entenderéis un poco más claramente. Se entiende, viendo toda la vida de este hombre, intentándola reconstruir brevemente, para que un capítulo tenga 3 o 4 páginas, pero es decir, para al final acopiar muchos detalles y que más o menos pueda sonar así. Y estos son los límites de la no ficción. El no faltar a la verdad, el no inventar, el no imaginar, el no dar nada por supuesto, sino reunir al máximo detalles para que pueda sonar algo así. En Minnesota, la tierra de los 10.000 lagos, el invierno es frío. 26 grados bajo cero en este febrero de nieve adherido a todo, como de postal congelada en un paisaje níveo a perpetuidad.
Más aún penetra el frío cuando estás encerrado en Stillwater, la prisión estatal, y eres un nativo americano que piensa en el suicidio dentro de su celda de aislamiento. Los indios se suicidan 7 veces más que los blancos. Los indios son el 1% en la calle y el 8% en la cárcel. Maldito alcohol que todo lo enturbia. Eres un Ojibwa condenado, no ya por los robos que colman tu hoja de antecedentes. Estás condenado por un sistema que lleva siglos arrasando a tu pueblo. Genocidio, esclavitud, segregación, aniquilamiento cultural, confiscación de tierras, deportación a la ciudad. Entonces, cuando te llamas Clyde Bellecourt y afuera hace frío, cuando tu verdadero nombre en la lengua de los Ojibwa es Ni Gon Wi Wai Widun, el trueno antes de la tormenta, cuando has pasado de un correccional juvenil a una prisión de adultos en el día de tu 25º aniversario para cumplir el resto de la condena y no eres más que mercancía indígena con 11 hermanos y una madre obligada a limpiar el suelo de rodillas y con cepillo de dientes si la oyen hablar en Anisimbebowin, su lengua nativa, entonces el frío quema y se torna insoportable. Claro, eso obliga, la narración continúa y veremos la vida de este hombre durante 3 o 4 páginas. Eso obliga a muchas cosas, ¿no? A buscar el dato de la temperatura, cuántos lagos hay en Minnesota, cuál era la vida de su madre, cuál era el nombre nativo de este hombre, a buscar muchos detalles para después no tener que inventar. Tú decías, ¿has tenido, Paco, alguna vez la tentación de inventar? Para mí sería un fracaso, sería una derrota y sería, bueno, yo soy periodista y siempre he entendido todo esto como, no sé, muy importante para mí, ¿no? No vulnerar la esencia de que me enamoró de ese oficio, de salir, ver y contar. Y no, nunca la he tenido porque para mí es más meritorio o más estimulante intentar conseguir con los ingredientes que tienes una buena ensalada que no inventar, sería una derrota. Y bueno, después os cuento un par de casos más porque creo que es interesante poder reconstruir. Después quise reconstruir el Día de la República en España, el 14 de abril, el Día de la Proclamación. Solo ese día, no el 13, no el 15, no contar la República. Quería intentar contar qué había pasado ese único día desde la vida de muchas personas anónimas, un telegrafista, una pescadera, que tenían cierto protagonismo, que algunas de ellas sufrían las consecuencias de un cambio político de este calibre. Algunas de ellas murieron, son muertos anónimos y casi olvidados de la proclamación de la República. ¿Y cómo se hace, no? ¿Cómo no se transige con el límite de la no ficción? Voy a leer todos los periódicos de España publicados el día siguiente del 14 de abril del 31. Entonces me los descargué todos, los repartí por el comedor de casa, fui grapándolos, fui leyendo poco a poco, iba subrayando. Y un día, en esas lecturas, cartelera de no sé qué periódico, actúa Margarita Xirgu en el teatro Muñoz Seca. Ostras, Margarita Xirgu es un emblema de la República, ¿no? Actriz fetiche de Federico García Lorca y, bueno, una de nuestras iconos culturales. Y es caña de pescar. La invención es, yo no sé si más fácil o más difícil. Para mí sería seguramente más difícil porque cada uno tiene unas habilidades y yo no sé si podría montar un andamiaje de ficción. No sé, no me lo he planteado. Pero pensé, Margarita Xirgu, que actúa el 14 de abril en el teatro, ¿haría algo más? Y entonces me metí, Fundación Margarita Xirgu, cartas. ¿Habría alguna? Bingo. Había una carta que envió el 14 de abril a su hermano. ¿Puedo leer esa carta? Sí, perfecto. Perfecto, ya tengo esa carta que ella mandó el 14 de abril. Esa representación que hacía Margarita Xirgu, yo puedo decir, Margarita Xirgu sale al escenario y no. ¿Puedo saber qué primera frase decía cuando salía? ¿Puedo acceder al texto dramático de esa obra de teatro perdida en el tiempo que no era famosa? Sí, la consigo en el Centro Dramático Nacional. Tengo la primera frase. ¿Puedo saber cómo iba vestida? Sí, puedo saberlo, porque hay una foto en el Centro Dramático Nacional de aquella representación. Por tanto, puedo describirla. Y eso es lo que permite, brevemente, en ese fragmento, buenos días, hijo. Margarita Xirgu sale a escena del Teatro Muñoz Seca.
3 palabras bastan para impresionar. Es la actriz que arroja puñados de fuego y jarros de agua fría a los públicos adormecidos sobre las normas apolilladas. Lo ha dicho su amigo Federico, y a ella le encantan las palabras de Federico. Va vestida de terciopelo negro y llama la atención ese pelo ondulado a tenacillas. En el cuello un broche, en la muñeca derecha un brazalete, en el dedo anular una sortija, en las uñas esmalte oscuro y en las piernas elegantes medias. Como dice el título de la obra, escrita por Jacinto Benavente, en esta casa son de muy buena familia. A Xirgu, y esto lo vi en las cartas anteriores que le enviaba, a Xirgu le duele el brazo izquierdo. Hace unos días puso a calentar agua en el infiernillo eléctrico y al ir a recogerla se le derramó el agua hirviendo por encima del brazo y le abrasó la piel hasta el codo. Eso ocurrió el jueves por la noche. Hoy martes aún tiene 3 llagas en carne viva, quemaduras de 2º grado y un miedo infantil a esas curas diarias que la están haciendo sufrir. Esta tarde en la platea abundan las butacas vacías. 80 pesetas han sacado. Una miseria. Pero es lógico. Hoy el teatro está fuera y es gratis. Función única. Imposible competir. Y es que se está proclamando la República y la gente está en la calle. Entonces, insisto de nuevo, es imposible entender la no ficción, a mi manera, como si no sabes si son 80 pesetas, deducir que son 80 pesetas, si no sabes que eran las curas, deducirlo. O... Sí que para mí es lícito exponer dudas e incluso mostrar cómo imaginas. Por ejemplo, decir, a uno le gustaría imaginar que Margarita Xirgu, a uno le gustaría imaginar, pero el lector ve claro el pacto. Y ese es el límite para mí de la no ficción. Mostrar tus dudas, mostrar cuando especulas o cuando opinas, porque la no ficción no es equivalente, según mi punto de vista, a la objetividad, a la equidistancia, a la neutralidad. No tiene por qué. Decía Martín Caparrós que estos días está tan de moda y que os recomiendo leer su libro que acaba de publicar hoy, ¿es 24? 25, vale. Ayer salió su libro, Antes que nada, que es un recorrido por unas memorias por toda su vida. Le han detectado ELA, está enfermo, cuenta su vida, cuenta también cómo se convive con una enfermedad de este calibre tan dura. Y bueno, Martín Caparrós decía que la primera persona, tengo la frase anotada porque es muy bonita. Dice, la verdadera primera persona no es la posición del sujeto en la oración, es la del sujeto delante del mundo. Claro, el yo, la opinión, la no ficción admite la opinión, admite un verso, admite un aforismo, admite unas memorias o una autobiografía, admite la duda, admite el interrogante, admite muchas cosas. Por tanto, no es necesario caer en la ficción, caer como si fuera la droga. No es necesario incurrir en la invención o dar gato por liebre o estar tentado de. Es muy amplia la ficción y puedes escribir una novela en la que el 99% sea verdad, pero tú pongas unas gotas de mentira. Pero lo normal es que digas que es una novela, que es ficción y ya está. No hace falta forzar la máquina. Y bueno, yo creo que para empezar y poner un poco las bases de lo que yo entiendo por los límites, creo que en la ficción es muy difícil de dilucidar si conviene poner límites éticos o no, porque cuando hemos visto los regímenes totalitarios que ponían límites, se acaba en auténticas experiencias horrorosas. No poner límites también acaba con experiencias realmente horrorosas, de violencia, como decíamos, el tema del porno, cómo está cambiando la comprensión de la sexualidad en los niños. Entonces, ahí, permitidme que dude y que no resuelva nada. Si Platón y Kant no pudieron, pues imagínate yo, ¿no? Viniendo del hospital. Pero sí que en la no ficción sí que lo tengo más claro. Hay un límite muy claro y es inventar. No se puede inventar o no se debería inventar. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, Paco, es admirable esa búsqueda documental, obviamente, que está en la base de todo tu trabajo literario y que es importante hacer también ver al lector, ¿no? Que se encuentra efectivamente frente a una obra de no ficción.
en contraposición a esa novela histórica que bueno, combina la ficción, la no ficción, etc. Bueno, un poco partiendo de la misma pregunta o trasladando esta misma pregunta de los límites de la literatura, sí que me gustaría continuar con Carolina. Todavía tenemos algunos minutos antes de dar paso al público que nos acompaña para sus preguntas, sus sugerencias, sus comentarios, etcétera. Pero sí que me gustaría o nos gustaría saber, Carolina, desde el punto de vista del comisariado de exposiciones, de performance, de estos festivales de cine más o menos alternativos, ¿cuáles serían los límites, ¿no?, para establecer esas programaciones? Cuéntanos un poco desde tu punto de vista, desde tu experiencia. Como decía al principio, es una pregunta muy compleja y cuando pensamos en los límites yo creo que tenemos que pensar también en las posibilidades a la vez. Yo creo que la creación en potencia no tiene límites. Estos límites se encuentran cuando una creación artística se emplaza o nace, ¿no?, en un contexto determinado. Pues a la creación, a la inventiva, le pone un límite el contexto geográfico, el contexto político, el contexto social, el económico, evidentemente, y lo mismo podríamos decir por la producción de exposiciones y festivales. Antes mencionaba esta frase de Ursula K. Le Guin, que para mí resuena muchísimo con la definición que tú también has dado de ficción, ¿no? La posibilidad de imaginar una realidad que sea más real de lo real, ¿no? O imaginar lo real a través de mentiras. Y esto es una cosa que es parte, ¿no?, e inherente, digamos, del arte, aunque en el arte también encontramos no ficción. El ejemplo de la obra de Jordi Colomer en ese sentido yo creo que es muy emblemático porque une un pensamiento imaginativo, utópico, que parte de hechos, ¿no?, que tienen que ver con una realidad social muy concreta, ¿no? Entonces también la creación artística se mueve constantemente entre estos diferentes tipos de limitaciones. Es cierto que la limitación más evidente es la censura, ¿no?, como tú decías. Y para mencionar hechos como muy recientes, remontar otra vez a la Bienal de Venecia, que es uno de los eventos, digamos, más emblemáticos de la agenda artística contemporánea. El pabellón de Rusia, sabéis que la Bienal de Venecia es un proyecto muy antiguo y que remonta con una idea bastante colonial del mundo en que vivimos. De hecho, la parte principal, que son los jardines, está organizada por pabellones nacionales, ¿no? Y en nuestro sector nos hacemos cada vez la pregunta si este modelo del mundo que la Bienal nos presenta es un modelo que es relevante, ¿no?, para el mundo que estamos habitando. Bien, en la Bienal de Venecia, en la parte de los jardines, el pabellón de Rusia permanece cerrado desde el momento en que Rusia atacó a Ucrania. En la última edición, el pabellón de Israel se cerró el día de la inauguración y a los artistas palestinos le fue prohibido, digamos, de una forma no muy abierta, participar en la Bienal y ocuparon un espacio fuera de la Bienal en los pabellones colaterales, ¿no? ¿Es esta una forma de censura? ¿Sí o no? ¿Cómo tenemos que posicionarnos frente a la creación artística cuando esta creación artística apunta a hechos que están pasando y que tienen que ver con la supremacía, unas jerarquías, ¿no?, en el contexto geopolítico? ¿Cómo tenemos que hacer frente a estas posibles limitaciones, ¿no? Entonces yo creo que evidentemente uno de los límites tiene que ver con esta pregunta. Después hay artistas que deciden abiertamente, mientras estabais hablando he pensado en muchas obras de artistas que deciden trascender sus propios límites en el ámbito performativo, sobre todo si pensamos en las performances de los años 60, 70, está lleno de ejemplos, ¿no?, de artistas que ponen su propio cuerpo más allá de los límites. Quiero mencionar a un artista que quizás os suena porque ahora es como una estrella, Marina Abramović,
Ella realiza una performance que se llama Ritmo Cero en una galería de Nápoles, después la va replicando en muchos otros sitios. Es una performance en donde ella pone a la disposición del público una mesa con muchos objetos. Entre esos objetos hay también unas rosas con espinas, un cuchillo y una pistola. Los visitantes a la exposición pueden disponer de esos objetos como quieran. Ella está vestida de pie al lado de la mesa. Es una performance que dura muchas horas. De hecho, ella se propone quedarse en la galería durante toda la duración, por toda la duración de la exposición. En la inauguración acaba con Marina Abramović completamente desnuda, porque le han cortado la ropa, y con un visitante apuntándole la pistola cargada a la cabeza. Entonces aquí Marina Abramović trasciende sus límites porque se pone deliberadamente en peligro y da las instrucciones a los propietarios de la galería de no intervenir, porque le interesa ver hasta dónde llega la piedad, la compasión de los visitantes. Y la obra de arte trasciende sus límites. Totalmente. No hay ningún límite en relación a la seguridad de la vida del artista, de la persona, en ese sentido, ¿no? Entonces, otra vez, en el mundo del arte se generan muchas paradojas, porque por ser arte, por ser una expresión artística y creativa, mucho está permitido. Entonces, yo diría esto, ¿no? Que veo que tenemos que acabar, que los límites en potencia en la creación artística no existen. La creación artística, pero se encuentra limitada cuando está, digamos, insertada en un contexto social, político, económico e histórico determinado. Muy bien, gracias. Yo antes de dar paso al público, a vuestras intervenciones, sí que os invitaría, ¿no?, para en este momento en el que vamos a oír Maca. ¿A quién es exacto? Que parece que estamos aquí. Bueno, nos vamos a relajar nosotros un poco, vamos a dar paso a las intervenciones del público, pero sí que como palabras finales, sí que me gustaría que bueno, tenemos un público muy diverso, pero especialmente que les dirigierais unas palabras a los más jóvenes, eso después para terminar, un poco para hacerles ver la capacidad transformadora del arte, ¿no? El arte, cualquier expresión artística, ¿no? Entonces yo creo que sería una bonita manera de terminar un poco hacia esa generación que nos va a salvar de esta aceleración a la que estamos sometidos en todos los aspectos, ¿no?, tecnológica, etc. Bueno, cualquier pregunta que queráis plantear, sí, por aquí. Gracias por la inspiración que suponen las aportaciones de los ponentes y la introducción. Hace unos días vi un chiste que me hizo gracia. Había una persona, un dibujo de una persona que estaba delante de la serie de números de pi, que es 3, 14, 15 y sigue. Y preguntaba, ¿quién es el último? Sobre los últimos, lo que hablabas de los límites, también leí en arte una definición de arte que dice que el arte es la presencia de una ausencia. Pero claro, pensando en esa definición, yo digo, esto me parece a mí que me suena a otras cosas que no son arte, como por ejemplo el hambre. Uno cuando tiene hambre es la presencia de una ausencia de alimento. También el recuerdo es una presencia de una ausencia de personas. La ilusión, de alguna manera, es una presencia de una ausencia. Los sueños, y por último, lo has dicho, no sé quién, me parece que la chica ha dicho, de la censura, que la censura también es una presencia de una ausencia. Lo que pasa es que uno tiene que imaginar o crear, como ha dicho ella, las ausencias con las cuales nos encontramos en la sociedad. Y para terminar, recuerdo las palabras que dijo un físico Schrödinger en la Sorbona en París, dijo que la tragedia de la humanidad o del hombre es más, la tragedia es
relacionado con los límites, que es que el hombre puede más de lo que debe. Pero claro, si incluimos la imaginación, pues no salimos del salón. Sí, bueno, Magnífica intervenció. Algún comentario, no sé si es más un pensamiento común, Sí, sí. una apreciación que más que una pregunta, ¿no? O si tenéis algún comentario al respecto. No, jo he disfrutat sentint-lo a vostè. Sí. Moltes gràcies. Sí. M'ho he apuntat, la presència d'una ausència. Algo escriurem pronte. Gràcies. Sí, volia preguntar pels límits que planteja la tecnologia al món de l'art i al món de la creació literària. Bueno, esto sería ya para otra mesa de debate entera o... No no té per què, no? Sí, però bueno, si podemos acotar un poco... Molt breument. Els límits que planteja la tecnologia, per a mi, puc fer aquesta resposta en valencià, per a mi crec que la tecnologia ha obert moltes oportunitats més que límits. Per exemple, per a mi, totes les búsquedes que ha fet en els meus llibres, sense tecnologia hauria sigut inconcebible. Primer, consultar tants llibres en anglès publicats en distints llocs del món i descarregats en l'iPad i poder llegir la vida d'un pilot americà que en l'any 62 es va estavellar en la crisi dels missils de Cuba o aconseguir tots els diaris que vull per a hemeroteca o tants dietaris o tantes cartes o arxius o telegrames. La tecnologia facilita i sempre ho ha facilitat. Crec que és indiscutible que els mitjans tecnològics ens han permès, després moltes coses negatives també, però ha obert un gran camp de creació. Ara bé, com la intel·ligència artificial, per exemple, ens pot limitar. Quan les màquines siguin capaces d'escriure moltes novel·les, ja ho són, no? Però consumim aquest tipus de novel·les, què farem els creadors? Això no té importància què farem els creadors, però si potser serà la màquina la que pense aquesta realitat utòpica que desitgem? La realitat tindrà la mateixa sensibilitat o necessitat d'expressió que un humà? Ahí sí que n'hi ha un gran debat i ahí sí que n'hi ha per a assustar-se, encara que crec que el neoludisme mai ha sigut una opció encertada al llarg de la història. Els ludites eren aquells que volien destrossar les màquines estel·lars quan va començar la revolució industrial. Crec que van fracassar i les màquines van continuar. Per tant, crec que adaptar-se i que l'humanisme, com este festival bé indica, siguin les guies pels que discórrega aquesta tecnologia i aquesta intel·ligència artificial. Breument, moltes gràcies pels dos comentaris, preguntes. Per remuntar el comentari d'abans, mentre es parlava de la presència d'una ausència, de l'ausència d'una presència, he pensat en una obra d'uns artistes que es diuen Lora i Calçadilla, que van fer fa uns anys una exposició molt important a la Fundació Tàpies de Barcelona, i la seva peça més gran era haver buidat totalment la sala principal del museu i portar els espectadors a reflexionar sobre aquell buit, que hi havia en aquell buit, en el temps que passava i en les coses que no passaven. Llavors, m'ha semblat un comentari molt bonic. I pel que fa al tema dels límits que imposa la tecnologia a l'art, la història de l'art sempre ha anat lligada a la història del desenvolupament tecnològic. Són dues coses que no es poden separar. El desenvolupament tecnològic ha permès l'aparició de noves formes d'art i ara s'està veient clarament. Hi ha un llibre que va escriure George Kubler el 1965 que es diu La forma del temps, on s'explica exactament això, com l'art, qualsevol forma d'expressió artística, això molt resumit, és l'expressió del temps en què aquesta expressió s'ha creat i que aquesta expressió s'ha pogut dur a terme a través de tecnologies diverses que han evolucionat al llarg del temps.
Ara estem veient clarament com la creació artística està profundament lligada i superposada als avanços tecnològics. Estic preparant ara unes trobades, de fet, per la Maleta Portbou sobre creativitat humana i tecnologia, i ja em sembla molt interessant també pensar en parlar de creativitat humana i tecnologia, perquè sempre hi ha aquesta duplicitat entre home i màquina, mai es pensa en termes de tecnosimbiosis, es pensa més en termes de tecnofília o tecnofòbia, però en una dualitat on l'home i la màquina no poden, diguéssim, ser part de lo mateix, i segurament la intel·ligència artificial, si s'entén com a eina, ha obert un munt de possibilitats, més que limitacions. Després, clar, quan pensem d'intel·ligència artificials, ara mateix pensem, no sé, en ChatGPT, per exemple, però hi ha molts altres tipus d'intel·ligència artificials que governen la nostra quotidianitat en el dia a dia. Llavors, jo crec que aquesta qüestió és molt interessant si es pensa no tant en les tecnologies en si mateixes, sinó en qui governa aquestes tecnologies. I allà es dibuixen els límits i les problemàtiques també que poden derivar. Quin valencià de Florència que té, més xulo. Impressionant. Sí, per allà tenim alguna altra intervenció. Hola, bon dia i moltes gràcies per la vostra intervenció. Yo quería hacer una pregunta respecto a los límites de la comunicación. Y entonces, ya que tenemos la oportunidad de tener a un escritor y a un artista, preguntaros qué límites tiene el lenguaje estructurado, hacia dónde va dirigido a la persona y qué límites tiene el lenguaje simbólico. ¿Sabes? O sea, es decir, ¿a qué niveles estamos hablando, no? Es decir, los límites a nivel estructural, ¿no? Es decir, el lenguaje estructurado, ¿qué nos comunica? ¿Qué nos puede comunicar? Y el lenguaje simbólico también, ¿qué nos puede? ¿Y qué diferencia hay entre uno y otro? Gracias. Carolina, la pregunta es muy difícil. Crec que... Por eso quieres que empiece. Eres más lista. Sí, es una pregunta muy compleja. Que no voy a saber contestar, pero sí que voy a compartir algunas reflexiones. Justo hace un año participé en unos encuentros que se llamaban ¿Qué es el arte?, otra vez organizados por la Escuela Europea de Humanidades y la Maleta Portbou, y coordinaba las mesas una física cuántica. Y participábamos personas que veníamos de distintas disciplinas, habían personas como yo que vienen del ámbito del arte, curadoras, escritoras, habían filósofos, un experto en sistemas complejos, un experto en inteligencia artificial, y todas las personas que estábamos ahí teníamos que contestar esta pregunta. Y fue muy interesante porque al final de estas 2 jornadas, una de las integrantes de las mesas dijo a las personas que pertenecíamos al mundo de la cultura, pero es que yo no os entiendo porque estáis hablando todo el rato por metáforas, ¿no? Entonces ahí una reflexión acerca de las que pueden ser las limitaciones del lenguaje simbólico, ¿no? Que seguramente puede destapar, ¿no?, posibilidades relacionadas con la imaginación, pero a veces si no se comparte el mismo sistema de símbolos, este lenguaje simbólico no puede apuntar a una realidad concreta, ¿no?, porque justamente está haciendo otra cosa. ¿Te rescato yo un poco? Tú me has rescatado, sí. Yo te rescato. Sí. No, es que es súper interesante, pero claro, cada uno presta lo que presta. Disculpad. Creo que para un escritor la herramienta central, aunque parezca una redundancia o una tontería, es la escritura. Se puede contar una historia. La historia puede ser ajedrez, república, posguerra española, la que sea. Pero más importante que la historia, para mí, es la escritura, es la herramienta que tiene un escritor, el estilo, la forma. A eso iba, a la importancia del lenguaje, a la estructura. En mi caso, estoy un poco obsesionado en esta cuestión. Creo que darle una forma a algo que no la tiene
para mí es el mayor reto a la hora de abordar un libro, por ejemplo, esa partida de ajedrez, esos 77 movimientos y edificar un andamiaje de 77 historias pequeñas, todas hiladas por ese año 62, por esa ansia de sacrificio individual por una causa colectiva, o buscar cómo contar 14 de abril, con qué estructura contarla, y es contarla con las horas litúrgicas, porque en aquel año, en aquella semana, el 14 de abril del 31, la lectura de las iglesias era el libro del Apocalipsis, y realmente coincidía en que se estaba produciendo el apocalipsis de la monarquía, de unas vidas pequeñas que se morían y de una España que iba a morir y a desaparecer. Y me parecía que estructurarlo con completas, laudes, maitines, también nos acompañaba el paisaje sonoro del papel de la Iglesia. Y como curiosidad, aquellos 77 fragmentos después, en el 14 de abril, como el número del Apocalipsis era el 7, quise que hubiera 7 trompetas, 7 jinetes, 7 sellos. Bueno, el libro de Apocalipsis, que lo consulté un poco, es bastante entretenido, es divertido. Entonces, quise que el libro tuviera 7 por 7, 49 fragmentos. Y después he publicado hace un mes otro libro que se titula Presentes, que es una historia de la posguerra española a través de, o tomando como hilo de conductor, el cortejo fantasmagórico que trasladaron desde Alicante hasta el Escorial, el cadáver de José Antonio Primo de Rivera durante 11 días, los falangistas de toda España, y la suma de fragmentos del libro eran 33, como los años que tuvo José Antonio Primo de Rivera cuando lo fusilaron. Y si sumabas la introito, la coda y las fuentes, eran 36, que son el año en el que murió. Son tonterías, o el que fue fusilado, mejor dicho. Son tonterías, pero que no lo son, que creo que crean arte en sí mismo, para uno. Es muy propio del modernismo, esos juegos metaliterarios y formalistas, y creo que es lo que distingue el arte de un prospecto médico, la intención artística, que esa capacidad metafórica o lúdica también de acompañar el mensaje con el que quieres llegar al lector. Yo diría que esto también es lo que distingue una obra de arte de algo creado con inteligencia artificial, la falta de intención artística, ¿no? O la presencia en otro caso. Nos echan. Bueno, sintiéndolo mucho, no tenemos mucho tiempo para más. Simplemente, nada, daros unos segundos para eso, dedicarles a los más jóvenes, que son nuestro futuro, pues unas palabras de unos pocos segundos, y agradeceros a todos vuestra asistencia. Gracias. Cuando queráis. Brevemente, nada. Brevemente, nada. Y yo creo que hay que desmitificar, por un lado, que el arte nos acerca siempre a lo bueno, porque en la historia nos demuestra que sociedades muy cultas, como la alemana en el siglo XX, fueron peligrosas y acabaron en auténtica tragedia. Entonces creo que es importante no pintar un fresco bucólico sobre las posibilidades del arte y de la cultura. Ahora bien, sin arte y sin cultura sí que estamos condenados. Por tanto, arriesguemos, acerquémonos al arte, intentemos ejercer al máximo el pensamiento crítico, porque en este mundo donde las redes sociales y las pantallas son más espejos que se ven a uno que ventanas que ven al exterior, creo que es importante salir y oxigenarse por ahí. Sí, simplemente... Gracias. Va, sí, va. Comparto 100% lo que acabas de decir, y simplemente agregar un mensaje de confianza, porque ahora los campos en que tenemos la necesidad de ser imaginativas son muchísimos. Las guerras, la crisis económica, evidentemente todo el debate en ámbito de los derechos civiles, y el arte puede ser una herramienta para
encontrar soluciones. No confiéis en quien nos dice que el arte es inútil, que como decía el ministro de la Economía del gobierno Berlusconi de hace unos años, con la cultura no se come. Con la cultura no solo se puede comer, sino que se pueden generar otros horizontes para imaginar futuros posibles y para encontrar soluciones que a veces vienen de otras narrativas, ¿no? Que son alternativas a las de los poderes establecidos, y con poderes establecidos hablo también de las redes sociales. Pues nada, confiar en el poder de la imaginación, de la creación, porque el futuro no es solo catastrófico. Únicamente como coda, de la cultura no se come, Federico García Lorca decía: yo no quiero un pan, yo quiero medio pan y un libro. Y creo que es la mejor manera de comer. Bueno, y ya para terminar, al hilo de lo que comentaba Carolina, de aquella respuesta de la cultura o el arte no sirve para nada, yo digo, por eso es tan importante. Así que, nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Y felicidades i que larga vida al Festival de les Humanitats. Moltes gràcies per tot. Muy bien. Qué chulo.